quiero impartir la palabra del Señor, algo que el Espíritu Santo ha estado ministrando en mi vida en estos últimos días. Quiero comenzar con una historia que un día un pastor contó en un lugar y marcó muy fuerte a la congregación, a su congregación él la contó. Y es la historia donde en su iglesia o en la iglesia que él pastoreaba, un día llegó un hombre a quien le vamos a poner por nombre Juan. En realidad es una historia verídica y el nombre de esta persona era otro, pero para no herir susceptibilidad de nadie, le vamos a llamar Juan, que es un nombre muy genérico. Se llamaba Juan este hombre y llegó, y era un hombre que tenía un potencial muy extraordinario, un hombre, una persona relativamente joven, y algo lo hacía diferenciarse de los demás. Es decir, de joven todos veían que él tenía algo especial. Tenía mucha facilidad para enseñar, mucha facilidad para hablar, mucha facilidad para expresarse. Tenía una mente brillante a la hora de comprender la palabra, una sabiduría, una inteligencia espiritual. Era por naturaleza un líder, porque la gente lo seguía. La gente, él proponía y la gente se le iba pegando, se le iba siguiendo, y eso hablaba del liderazgo natural que había en su vida. Entonces, cuando él comenzó en la iglesia y todo esto se comenzó a ver, la gente comenzó a hablar de él y a decir, este hombre, hablando de Juan, algún día seguramente será un gran pastor, será un gran siervo, será un buen misionero, será un buen conferencista de la palabra, seguramente será una gran persona en lo que el reino se refiere. Pero él tenía un problema, diga conmigo, tenía un problema. Y el problema era un problema silencioso. El problema es que él nunca estaba listo para la obra que se le tenía que encomendar. Es decir, cuando su pastor lo llamaba y le decía, Juan, quiero que hagas algo, él decía, ay, no, todavía no estoy listo. Cuando su pastor le decía, Juan, mira, necesito que vayas a tal lugar, él decía, ay, ¿sabe qué pasa? Que no tengo tiempo. Cuando tenga más tiempo lo voy a hacer. Después se casó y dijo, y le nacieron los primeros hijos, y dijo, no, mire, pastor, yo voy a servir a Dios, pero necesito que mis hijos crezcan. Cuando mis hijos crezcan, yo voy a servir a Dios. Después tuvo un conflicto en su trabajo y tuvo que empezar a trabajar. Y dijo, bueno, cuando mi trabajo mejore, entonces usted va a poder contar conmigo. Cuando las cosas estén más tranquilas. Y siempre fue poniendo algo. Y los años pasaron y cada vez que el pastor le proponía involucrarse más en algo, él respondía, pastor, yo lo voy a hacer. Algún día, usted va a ver que un día yo lo voy a hacer. Y ese algún día se convirtieron en 10 años, en 20 años, en 30 años. Juan seguía viniendo a la iglesia, seguía congregando habitualmente en todas las actividades que se hacían, escuchaba la palabra, amaba a Dios, por supuesto, nadie juzga su amor a Dios y seguramente un hombre salvo, pero nunca desarrolló el potencial que había dentro suyo. Un día, cuando los años pasaron, se dio cuenta que él había envejecido, que ya no tenía las fuerzas del comienzo, que ya no tenía la fuerza de los 30 años, porque ya habían pasado 30 de nuevo, ya estaba en sus 60 años, y ya no tenía la fuerza para hacer, o la fuerza que tenía a los 30 años para hacer la obra. Después de un culto se acercó a su pastor, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo algo al pastor que lo estremeció. Le dijo, pastor, creo que desperdicié mi vida. Cuando tuve la oportunidad de hacer, gasté mis fuerzas en otras cosas, y hoy que quiero servir a Dios, mis fuerzas no dan. Siempre pensé que algún día iba a servir a Dios con todo mi corazón y ese día nunca llegó. Y el pastor contó esto a la congregación y dijo algo muy fuerte que es en lo que yo me quiero centrar en este día. Y es que el enemigo no necesita destruir tu llamado si él puede convencerte de que lo dejes para después. Él no necesita destruir el llamado que está en ti si él puede convencerte de que lo hagas más tarde, que lo hagas luego. Hay mucha gente que pierde el llamado no por rebelión, sino por postergación, o por esta palabra que es un poquito más nueva, que es la procrastinación. Ahora, yo quiero que miremos juntos porque Dios me ministró mucho sobre esto, sobre el esfuerzo para el crecimiento. Diga conmigo, sin esfuerzo no hay crecimiento. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9,
Vamos a leer allí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y el 9, por favor, saltamos directamente al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén y amén. Qué tremendo, porque nosotros estamos viendo una transición de liderazgo. Moisés muere y se tiene que levantar Josué como el sucesor natural, aquel que había servido por tantos años a Moisés. Y el Señor le habla, y en 3 ocasiones en los primeros versículos de este libro le habla acerca de que tiene que ser esforzado. Y nosotros no podemos evitar el esfuerzo. Vivimos en una generación, en medio de una generación que celebra la impartición, pero que evita el proceso. Celebra el hecho de que alguien le imponga las manos, quiere que alguien venga, le ore y que ya todo se solucione, pero no quiere pasar por el proceso y por el esfuerzo que implica ese proceso. En un lugar había una convención, un congreso, y se paró un hombre, un profeta de Dios, y dijo: yo vengo con algo de parte de Dios, quiero que todos pasen y hagan una fila india porque tengo algo para darles de Dios, y lo que tengo para darles es un beso de Dios. Entonces dice que la gente empezó a pasar y comenzó a besarlos a todos en la frente. Y la gente pasó toda la congregación ahí, pero el pastor que venía después se paró y le dijo: yo tengo una palabra de Dios, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? Y la gente se puso en pie, bueno, hagan una fila. Y el primero le agarró y le comenzó a decir: Dios te va a meter en un proceso como la aceituna, te va a presionar, te va a meter en una prensa para que saques lo mejor de ti. Y claro, cuando el pastor terminó de soltar la palabra y abrió los ojos, ya no había nadie en la fila, nadie quería recibir esa palabra. Ahora, ¿por qué? Porque a todos, en cierta manera, nos gustan las cosas que suceden rápido, no nos gusta pasar el proceso. Hermano, yo le puedo asegurar que todos los que estamos acá, si existiese alguna fórmula mágica de tomar una pastillita y dormir una noche y levantarnos al otro día con el peso que queremos, con el cuerpo que queremos, seguramente lo haríamos. Pero no funciona, tenemos que pasar por el proceso, hay que hacer ejercicio, los que queremos bajar de peso tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer sano, etcétera. Entonces hay mucha gente que desea la unción, desea el crecimiento, desea la multiplicación, desea la expansión, pero muy pocos son los que quieren el esfuerzo que sostiene eso. El reino de Dios funciona con gracia, por gracia, pero funciona con responsabilidad. Diga conmigo: Dios imparte. Dios imparte, pero el hombre desarrolla. Dios entrega, pero el hombre es quien administra. Dios puede sembrar, pero el hombre es el que tiene que trabajar y tiene que cultivar y luego va a cosechar. El crecimiento, hermano, no es automático. El crecimiento antes teníamos el banner acá, se lo llevaron. Está allá al fondo. El crecimiento es una decisión sostenida en una disciplina espiritual. Crezco cuando soy disciplinado en mis decisiones, porque en el reino hay cosas que usted va a recibir por impartición, pero hay muchas otras que solo se reciben por esfuerzo y por preparación. Dios le dijo a Josué: yo les entregué todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Dios ya se lo había dado, pero ahora la conquista era una cuestión de ellos. El apropiarse de ese lugar, el ir, el sacar a los gigantes, el tomar el territorio, era un esfuerzo que ellos tenían que hacer. Y no es que cuando ellos se paraban a las puertas de la ciudad, la gente comenzaba a correr y decía: uy, acá llegaron los hijos de Dios, nos vamos todos y abandonaron todo. No, había guerra, había luchas y ellos tenían que pelear. Ahora, el crecimiento requiere esfuerzo espiritual. Si nosotros queremos crecer conforme a la palabra que Dios nos ha dado, vamos a tener que esforzarnos como casa, vamos a tener que esforzarnos todos y cada uno de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: vosotros también. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5, a ver si lo podemos poner. No, lo leo de aquí. Vosotros también, 1:5. Ahí está. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Quiero que lo dejes ahí nomás.
Hermano, la fe no es algo que nosotros podemos crear. La fe es algo que Dios nos dio. Dice la palabra que a cada uno de nosotros nos fue dado una medida de fe. La fe, el hecho de que usted tenga fe, es un tema de Dios. Y a todos, diga conmigo, a todos Dios ya nos dio fe. Ahora, Pedro le está hablando a creyentes que ya tenían fe, pero les dice algo poderoso. Le dice, añadan. Ustedes tienen fe, bueno, añadan. No dice a vuestra fe Dios les va a añadir. Dice a vuestra fe añadan. Eso implica la participación del hombre, la participación del ser humano. La fe es un regalo de Dios, pero el crecimiento de esa fe depende de nuestra diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. Entonces, el crecimiento espiritual no ocurre por accidente. El crecimiento espiritual ocurre cuando alguien decide esforzarse en crecer. Cuando alguien dice, yo voy a esforzarme en crecer en mi relación con Dios, yo voy a esforzarme en crecer en la palabra, voy a esforzarme en crecer en mi servicio, voy a esforzarme en crecer en esto. La gracia de Dios inicia la obra, pero el esfuerzo desarrolla la obra que se inició por gracia. Dios te da la semilla del llamado, pero usted tiene que cultivar esa semilla, usted tiene que trabajar la tierra. El que no se esfuerza espiritualmente termina estancado espiritualmente. Orar es un esfuerzo. ¿Cómo va a decir eso, apóstol? Orar es un privilegio. Sí, pero nos tenemos que esforzar. ¿O usted tiene ganas de orar todos los días? Yo le veo la cara de santo a ustedes, claro. También yo soy. Pero nos tenemos que esforzar. Venir aquí un domingo, que quizás hoy justo estaba lindo el día, podríamos haber hecho un montón de cosas, pero nos esforzamos. Y Dios recompensa el esfuerzo, hermano. El crecimiento nunca ocurre en la comodidad, ocurre en la disciplina. Esto, a ver, yo le estoy hablando del ámbito espiritual, pero es para toda la vida. Cuando una empresa quiere crecer, tiene que esforzarse. Un día, un hombre llegó a entrevistar a un empresario muy poderoso. Y cuando llegó, el empresario dijo, mira, antes que hagamos la entrevista, te quiero llevar a la cochera de la empresa. Y quiero que veas a ver cuál es mi auto, el que está allí. Y cuando el hombre entró, el periodista comenzó a ver unos autos de lujo ahí. Había una camioneta de estas 4x4 nueva. Y cuando le ve, dice, esa es su camioneta. No, dice, ese es del gerente general de la empresa. Entonces empezó a mirar y de repente encontró ahí un auto deportivo, todo. Dice, no, ese es del jefe de recursos humanos. Claro, se empezó a asustar. El hombre dice, y allá por ahí ve otro, no, este es el del encargado de la producción. Dice, ¿cuál es su auto? Y lo llevó, y el auto del dueño, de la empresa, era un auto muy modesto, un auto muy tranquilo, un auto que no era un auto de lujo. Dice, este es mi auto. Y le dice, pero ¿cómo puede ser que todos tus gerentes tengan semejantes autos y vos andes con esto? Sí, pero yo tengo este auto, pero yo acabo de comprar una máquina de $500,000 al contado que me va a permitir producir el doble en la mitad de tiempo para la empresa. Entonces, ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque alguien se tiene que sacrificar para el crecimiento. Alguien se tiene que sacrificar. El otro recibe un sueldo, no le importa. El otro va a seguir cobrando, el que es empleado. Pero aquel que quiere realmente crecer, tiene que esforzarse. Si usted quiere crecer con su familia, quiere crecer en su oficio, quiere crecer hermano, tiene que haber un esfuerzo. Ahora, el crecimiento nunca va a ocurrir en la comodidad. Donde falta diligencia, la gracia de Dios queda inutilizada, queda guardada, parece que queda ahí como que nada pasa. Y la fe que no se cultiva se termina debilitando. Entonces, diga conmigo, debo esforzarme para crecer. Ahora, ¿en qué debemos esforzarnos? Los dones crecen cuando se ejercitan. Si Dios te dio un don, la única manera que el don se crezca es que lo ejercites. Yo tengo un don, que es el don de predicar la palabra, eso es un don. Es un llamado, es una gracia. El poder enseñar, tengo el don magisterial de poder sentarme, enseñar. Ahora, yo tuve que comenzar a practicar, tuve que comenzar a predicar, tuve que comenzar a escribir, y eso requiere esfuerzo. Pregúntele a mi esposa muchas veces a qué hora yo estoy preparando los mensajes, a qué hora estoy escribiendo.
A veces sacrifico horas de sueño para poder estar. Ahora, no lo digo con peso, ni tampoco lo digo creyéndome algo. Es el esfuerzo que requiere que esta gracia se desarrolle. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15, por favor. Primera de Timoteo 4, 14 y 15. No descuides, Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Mirá al que tenés al lado y decirle, no descuides el don que hay en ti, no descuides el don que te fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbiterio. Siguiente. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano, el don, ahí está, claro, gracias. El don es algo en lo que nosotros debemos ocuparnos. Sí, a ver, yo le podría hablar de todos los dones, pero por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero mira, hay gente que la Biblia habla del que tiene don hasta de hospedar gente. Yo siempre he reconocido que mi madre, mi padre, ellos tenían el don de ser hospedadores. A nosotros no sé si nos sale tan bien como le salía a ellos, pero en mi casa siempre había gente y siempre eran bien atendidos y todo. Ahora, ellos se ocupaban de eso. Mi hermano David tenía el don de honrar a la gente como diácono, de estar pendiente de todas las cosas que hacían falta en el auditorio, y él se ocupaba de eso. Yo trabajé con mi hermano David 7 u 8 años, y mi hermano David muchas veces me dejaba a mí en la empresa, y él se iba al templo a arreglar las lámparas, a arreglar los focos, a hacer esto, a hacer lo otro, y me decía, vos quédate acá, yo me voy a trabajar a la iglesia. Ahora, no estaba en la empresa, quédese tranquilo, no es que se escapaba de la empresa, él era el dueño, así que de la empresa, ahí con el suegro, pero él se iba y se estaba ocupando, ese era un don, se tenía que ocupar. Entonces, ahora, porque para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo, es manifiesto a todo, y el día que tú faltas, se nota que tú no estás. Entonces, algo muy importante, Timoteo recibió el don por imposición de manos, pero Pablo le dice, ocúpate en estas cosas. Hermano, no todo se acaba con lo que usted recibe. Se tiene que desarrollar, se tiene que desarrollar. El don fue impartido, pero el crecimiento del don dependía del esfuerzo de Timoteo. Muchos creen que el don se desarrolla solo, pero la verdad es esta, el don que no se trabaja se debilita. La gente que tiene que, por alguna enfermedad, tiene que estar en reposo mucho tiempo, ¿sabe lo que le pasa cuando se quiere parar? Está inestable porque sus músculos se debilitaron por la falta de ejercicio. Aún el hecho de que usted se levante, que se mueva, que camine, va fortaleciendo para que usted pueda permanecer parado. Pero si usted se queda todo el día sentado, un día se va a querer parar y los músculos van a estar debilitados. Lo mismo pasa con los dones. La impartición que te pueden dar activa el don, pero la disciplina lo perfecciona. La unción crece cuando tomamos el llamado en serio y nos ocupamos en estas cosas y permanecemos en ellas. El talento se recibe, pero la excelencia se construye. Yo puedo tener el talento para algo, pero tengo que desarrollar la excelencia en aquello que Dios me dio. El don descuidado se convierte en una oportunidad perdida. Diga conmigo, el don, dígalo con ganas, diga conmigo, los dones crecen cuando se ejercitan. Los talentos se multiplican con responsabilidad. Mateo capítulo 25, versículo 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, es cierto, la parábola de los talentos no está hablando de las capacidades, de talento como capacidades o habilidades. Estaba hablando de dinero. El talento era una moneda. De hecho, el dueño cuando viene, el señor viene a pedir cuenta y dice, le hubieras dado mi dinero a los banqueros. Pero entienda esto como todo lo que se pone en nuestras manos. Yo tengo la capacidad y sé que es un talento de Dios. Y doy gracias que mi mamá lo descubrió antes de mí, antes de que yo lo descubriera, y ella me mandó a estudiar música. Yo tengo mucha capacidad quizás para ejecutar un instrumento, para aprender un instrumento. He sido muy autodidacta en mi vida, he estudiado música, pero he sido muy autodidacta. Ahora,
el talento, yo me di cuenta que un día yo estaba en un lugar, este jueves estuvimos en la reunión del Consejo Pastoral, y en el piano estaba una persona que conozco con quien estudiábamos juntos en un momento música, pero él se recibió, terminó, y es uno de los mejores pianistas que yo he escuchado tocar. Él se llama Gabriel, es un muchacho casi de mi edad, quizás 1 o 2 años más chico. Yo me recuerdo que íbamos juntos y volvíamos juntos de donde estudiábamos música. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia? Los dos recibimos el talento, pero él lo perfeccionó. Él le dedicó tiempo y él hoy vive de eso. Hoy vive de la música. Entonces, en la parábola de los talentos, el problema no fue la falta de capacidad, el problema fue la falta de esfuerzo, porque uno lo multiplicó, el otro lo duplicó, pero uno lo enterró. Y el que recibió 5 y ganó otros 5 dijo, Señor, 5 talentos me diste, yo fui, negocié, eso se llama esfuerzo. ¿Cuánto alguna vez tuvieron que negociar con alguien por algo? Es un esfuerzo. Hermano, yo soy alguien que casi cada 2 meses tengo que andar negociando. Y es un esfuerzo. Y vos a veces querés decir, que lo haga otro. No, pero fue, negoció y ganó otros 5, trabajó. El que tenía 2 hizo lo mismo. Pero hubo uno que dijo, no, yo mejor lo entierro, lo dejo ahí guardadito, lo cuido. Y sabe, eso es triste porque el Señor a ese le dijo, siervo malo y negligente. Dios no premia la intención, Dios premia la administración responsable. ¿Por qué le dice, no, yo sabía que eras hombre malo, que ciegas donde no sembraste y esto y lo otro, y acá tiene lo que es tuyo? La intención parecía buena, no se perdió nada, no quise arriesgarme, no, yo no me quería arriesgar a que se pierda. Hermano, la intención parecía buena, pero lo que Dios premia no es las buenas intenciones, lo que Dios premia es la administración responsable. Siempre el reino traerá recompensa a la diligencia y no a la comodidad. La multiplicación es la recompensa de nuestra responsabilidad con el crecimiento. El crecimiento llega a aquellos que administran bien lo pequeño. El que sabe honrar lo que tiene, recibe más, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Dios siempre aumenta lo que encuentra bien administrado. A ver, ya vamos a llegar. Pero si nosotros queremos que Dios aumente unción, administremos bien la que tenemos. Usted quiere que Dios le añada gracia, administre bien la gracia que le fue dada. Usted quiere que Dios le añada recursos económicos, aprenda a administrar los que tiene. Donde usted no sea un buen administrador, Dios no le puede confirmar. ¿Qué es ser buen administrador? Haga que Él sea lo primero. Y el resto, administrelo bien. No se quede con lo que no le corresponde. Dele a Dios lo que es de Dios. Y con lo otro que Dios le deja, sea un buen administrador. Porque por más que usted le dé a Dios lo que es de Dios, si usted no se vuelve un buen administrador de los recursos, nunca le va a alcanzar el dinero. Hola. Hablamos del don, hablamos de los talentos. El llamado requiere preparación y esfuerzo. Mucha gente quiere subir a la plataforma. Pocos quieren prepararse para eso. Mucha gente quiere tener la autoridad, pero no quiere pasar por el proceso. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra procura implica esfuerzo, dedicación y preparación. Que Dios te llame no significa de que Dios me llamó y yo salgo. Dios me llamó y me mando a hacer lo que quiero. No, el llamado no elimina la necesidad de preparación. Yo fui llamado a predicar la palabra. Eso no quiere decir que yo me puedo parar acá y decir cualquier cosa. Total, si Dios me llamó, Dios me tiene que respaldar. Yo me tengo que preparar. Yo fui llamado a predicar la palabra. Esta mañana fui a predicar a una congregación en Unquillo. Y me junté unos días antes con el pastor y dije, pastor, ¿cuál es el fin de lo que estás haciendo?
¿Cuál es la palabra que Dios te dio? ¿Sobre qué estás trabajando? Yo me quiero preparar, yo no quiero ir a predicar un mensaje cualquiera, yo quiero ir a edificar junto contigo lo que Dios te dio para que edifique. Y eso requiere preparación. Entonces cuando yo llegué allí, yo estaba preparado para lo que se estaba edificando. Entonces el llamado no elimina la necesidad de preparación y la gracia no reemplaza la responsabilidad. Hermano, Dios te puede usar por gracia, pero eso no te quita la responsabilidad. Tenemos que ir a Mendoza ahora en algunas semanas con mi esposa a ministrar una convención allí que convoca un par de miles de personas y es el segundo año que me invitan. Y hermano, a mí me llena de temor reverente, porque yo no puedo llegar a aquel lugar de cualquier manera, yo tengo que ir preparado para lo que va a suceder. El llamado siempre será gratuito, pero la preparación se paga con el costo del esfuerzo. Recuerde que Pablo le dijo a Tito que aquellos que querían estar en el ministerio, en la obra, en el pastorado, una de las condiciones era que no sea un neófito. La palabra neófito es alguien que no se preparó. No vaya a hacer cosa que envaneciéndose caiga en lazo del diablo. Entonces, el llamado que Dios tiene sobre tu vida, y Dios seguramente te ha llamado a ti porque hay un llamado sobre cada uno de nosotros. Muchos somos los llamados, pero el ser parte de los escogidos requiere nuestro esfuerzo. Autoridad espiritual no viene por otra cosa, sino por el secreto, por la vida de intimidad y por nuestra relación, por lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. Dios llama a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ser formados. Cuando nosotros a veces le hablamos del CAP, del Centro de Capacitación o del Discipulado, es el momento que tenemos para ser formados. Es un esfuerzo. Y quiero que yo, de verdad, hay gente que ha venido y me ha dicho, apóstol, estoy estudiando, apóstol, no puedo llegar por la facultad. Y yo obviamente digo, esforzate porque se están esforzando en una carrera, se están esforzando. Y yo no voy a ir en contra de eso, por supuesto que no. Y hay gente que yo sé que hace un esfuerzo y con un montón de cuestiones de familia, de hogar, de chico, de esposo, de trabajo y de un montón. Y está bien, y usted seguramente se esfuerza en eso. Ahora, está bien que usted se esfuerce en eso, pero también no descuidemos el esfuerzo que requiere el llamado de Dios en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos para que nuestro carácter sea formado. Aquel que honra su llamado se disciplina para crecer. Un profeta amigo mío, no lo voy a nombrar para que usted no le agarre bronca, pero un profeta amigo mío me dijo, en la congregación a todos los músicos los pusimos a estudiar música. Todos los músicos de la iglesia saben leer partitura. Oh, le digo yo. Me dice, yo fui el encargado, me dice. Y yo le dije de esta manera, ¿a qué te llamó Dios? Dios me llamó a servirle en la música. Bueno, anda a estudiar música entonces. No, pero no tengo tiempo. Entonces Dios no te llamó a eso. Dedícate a otra cosa. Y parece duro, pero cuando usted honra su llamado, usted se disciplina para crecer en eso que Dios le llamó. Si usted cree que Dios lo llamó en algo, usted se va a esforzar, va a ser disciplinado. Diga conmigo, el llamado requiere esfuerzo. El crecimiento también tiene que alcanzar nuestra generosidad. Mire cómo vengo desarrollando esto. Hablando del esfuerzo, hablando del crecimiento, del esfuerzo que requiere el crecimiento, de los dones crecen cuando se ejercitan, los talentos se multiplican cuando nos esforzamos con responsabilidad, el llamado requiere preparación y esfuerzo. Nuestra generosidad también tiene que crecer. Nuestro crecimiento espiritual se debe ver reflejado en nuestra relación económica con Dios. Hay creyentes que crecen en conocimiento, crecen en dones, crecen en el ministerio, pero no crecen en su generosidad. Y no es algo nuevo, no es algo de hoy. Es más, le voy a decir algo, es un problema que tenía una de las iglesias de la Biblia.
la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 8, versículo 7. Miren lo que dice. El apóstol Pablo les está escribiendo esta carta contándole acerca de la iglesia de Macedonia. Y le dice a los hermanos de la iglesia: por tanto, como en todo abundan ustedes, es decir, tienen fe en abundancia, palabra en abundancia, ciencia en abundancia, toda solicitud, esto es mucha predisposición, abundancia, y en vuestro amor para con nosotros es abundante, abunden también en esta gracia. ¿Sabe de qué le estaba hablando el apóstol Pablo? Le estaba hablando de la gracia del dar. Luego dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros y siendo ricos hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, quiero que entienda esto: por tanto, como en todo abundáis, abunden también en esta gracia. Es decir, ellos tenían abundancia de muchas cosas, pero había algo que les estaba costando y tenía que ver con su relación económica. Y hay gente que se molesta cuando uno le habla de economía en la congregación. Hay gente que se ofende. Ahora, ¿sabe por qué se ofende? Porque le están tocando su Dios. O sea, ¿a cuántos se molestan si le insultan a su madre? Porque es su madre. ¿Cuántos se molestan cuando le insulta la madre a otro? ¿Qué me importa si le insultó la madre al otro? Si es la madre del otro, no la mía. Ahora, ¿por qué? Porque es lo nuestro. Entonces, que me toquen todo, pero que no me toquen esto. Y Pablo se lo tiene que hablar, y se lo puede hablar en la segunda carta, porque en la primera carta no le puede hablar de finanzas a la iglesia en Corinto, porque en la primera carta ellos todavía son inmaduros, porque también el aspecto económico es una cuestión de madurez en nuestra vida. La generosidad es una gracia que tiene que crecer en nosotros. El reino se expande cuando el pueblo de Dios crece en honra financiera hacia Dios. Si yo le preguntara a ustedes cuántos quisieran que el próximo año para el verano o cuando llegue el verano tengamos 3, 4 aires, usted diría amén, yo quiero. ¿Cuántos quisieran que tengamos un lugar propio? Todos levantaríamos, diríamos amén, ¿verdad o no? ¿Verdad o no? Bueno, ¿y cómo hacemos? Y oremos. Sí, orando, pero con el mazo dando, decía un amigo mío, ¿no? Ahora, porque Dios es el que da los recursos a su iglesia, Dios sostiene la obra, pero la sostiene a través de nosotros, sus hijos. Nos da el privilegio de que nosotros podamos ser parte. Hermano, quiero decirle, no le estoy predicando esto desde la necesidad, le estoy predicando esto desde lo que la palabra que Dios nos dio, el entendimiento hacia donde Dios nos quiere introducir. La generosidad es una evidencia de nuestra madurez espiritual y de la honra que nosotros tenemos para aquel que nos da todas las cosas. Usted nunca se olvide que en el único lugar donde yo al menos en mi Biblia encontré que Dios habla de que un pecado era muy grande delante de él, fue en un momento donde hubo gente que menospreciaba las ofrendas de Jehová. Es decir, tomaban en poco, porque lo que tenían que ofrecerlo al Señor se lo comían ellos, y lo que se tenían que comer ellos, lo que les tenía que quedar para ellos, se lo ofrecían a Dios. Y estos eran dos sacerdotes, hijos de un sacerdote llamado Elí. Y sabe que el problema era que su padre, el padre de él, que no solamente era el padre biológico, sino que también era el padre espiritual, no los estorbaba, no los corregía, no les enseñaba. Y Dios dijo: mirá, vos ni siquiera los estorbaste. Hermano, la palabra muchas veces molesta porque es un estorbo en nuestro caminar incorrecto. A mí la palabra muchas veces me molesta. Pero me molesta no porque la palabra sea molesta, me molesta porque me muestra la condición errónea en la que muchas veces yo estoy. Entonces, la generosidad es una evidencia de nuestra madurez, pero es una evidencia de nuestro amor, de nuestra honra hacia el Dios que nos da todas las cosas. Y Dios le dijo a ese sacerdote Elí: honraste más a tus hijos que a mí. Dios nunca le recriminó a Elí que haya honrado a sus hijos. Dios le recriminó a Elí que los haya honrado a ellos más que a él. Y ese es el problema muchas veces, que muchas veces nos honramos a nosotros mismos más que al Dios que nos dio la vida. Honramos más, y mire, yo sé que lo que le voy a decir es muy fuerte, pero mi esposa lo tiene muy en claro. Y yo amo, mire, yo amo a mi esposa, pero no puedo amar más a mi esposa que a Dios. Yo amo a mi hija, pero no amo más a mi hija que al Dios que me dio mi hija. Por sobre todas las cosas está Él. El corazón que entiende el reino aprende a sembrar también en el reino. Donde crece la revelación, también debe crecer la generosidad. Si queremos expansión del reino, tiene que haber corazones comprometidos.
Hermano, en esta palabra que Dios nos dio, yo tengo un sueño. Y no es un sueño de egoísta, no es un sueño que nace de la indigestión, no es un sueño que nace de mis expectativas altas o de mis locuras, es un sueño que Dios puso en mi espíritu. Y el sueño es poder comenzar a enviar gente a las naciones de la tierra, establecer el reino de Dios, gente que pueda viajar a Europa, gente que pueda viajar a Asia, gente que pueda ir a África, gente que pueda, pero ¿saben? No gente que un día se levante y diga, sino gente a quien nosotros podamos enviar y podamos sostener y podamos decirle, mira, anda, establecer la obra, que acá hay una casa, acá hay una familia que va a sembrar, que te va a sostener, acá hay una familia que va a hacerse cargo hasta que todo allí funcione, que te va a ayudar para que no tengas que pasar hambre, necesidad. Ese es el sueño que yo tengo como casa. Por eso la expansión necesita gente con un corazón comprometido con la casa. El que honra a Dios con sus recursos es el que está participando de la obra. Es el que va a participar de los frutos. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. La semilla financiera también produce multiplicación espiritual. La generosidad es el lenguaje económico de la fe. Yo puedo darle tantos testimonios y usted escucha a tanta gente dar testimonio de lo que Dios ha hecho económicamente con su vida. Pero cuando de repente nosotros dejamos de recibir algunos recursos por alguna cuestión y en algunos lugares, recursos con los que nosotros a veces contamos y ya no llegan a nuestras manos por alguna cuestión. Hermanos, jamás hemos hecho otra cosa más que aumentar nuestra vida del dar. Y Dios es tan bueno, es tan justo, porque ninguno de nosotros, o al menos yo, no vivo de lo que recibo. Yo aprendí que yo vivo de lo que doy. Yo soy generoso, no porque la iglesia necesite. Yo soy generoso porque a mí me conviene ser generoso. Porque por generosidades Dios exalta. El generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. Dios declaró sobre esta casa crecimiento, multiplicación y expansión. Y esa palabra no se cumple en una iglesia o en gente pasiva. Se va a cumplir en una iglesia que se esfuerza. Cuando digo en una iglesia no estoy hablando en el ministerio, estoy hablando de cada uno de nosotros como iglesia. En gente que se esfuerza, en gente que se prepara, en gente que crece, que madura y en gente que administra bien lo que Dios le dio. Yo tengo la seguridad por lo que estoy trabajando. No han sido meses sencillos. Y esta mañana predicando, había preparado la prédica, la tenía escrita y la iba viendo. Tengo la costumbre de tener todo escrito. Y en un momento de todo lo que escribí y que lo había releído y agregado y quitado y poniendo, y esta mañana me levanté temprano y lo volví a releer y volví a agregar y sumando cosas porque es así. Mientras yo estaba predicando, algo que yo había escrito, lo veo, lo digo, y cuando lo digo, el Señor me ministró tan fuerte, me trajo una paz tan grande. ¿Te quieres saber qué es lo que es? Hubiera ido esta mañana. No, después otro día lo predico. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que estoy edificando. Yo tengo la seguridad de que Dios me llamó. Y en el camino hay gente que me va a tratar de loco, como Noé. Pero al fin y al cabo, cuando yo termine de hacer todo lo que Dios me dijo, Dios va a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Yo solo anhelo de que usted no sea de los que queden del otro lado de la puerta el día que Dios la cierre, porque la puerta del arca la cerró Dios, no la cerró Noé. ¿Sabe por qué la cerró Dios? Porque las puertas que Él cierra nadie las abre. Pero si las cerraba Noé, no hubiese dejado entrar más gente. La barca se hubiera hundido y ninguno se hubiera salvado. Y hay un tiempo en donde Dios comienza a cumplir y no todos entran. Entran aquellos que creyeron y que caminaron con fe en la palabra que Dios le dio. Yo estoy seguro que esta va a ser una casa que va a crecer porque nos hemos decidido esforzarnos. Quiero decirle, a mí también me encantaría tener 2, 3, 4, 5 días en la semana para estar en mi casa, para salir, para hacer un montón de cosas. Pero entiendo que la fuerza que tengo hoy a los 44 años no la voy a tener a los 65. En 20 años no voy a tener la fuerza que tengo hoy.
No, pero ¿cómo que no? Si la palabra dice que Dios da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Sí, pero la juventud y los años pasan, quiera o no, es así. Cuando yo comencé a viajar para predicar, yo salía de viaje a las 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, viajaba toda la noche, llegaba el otro día, estaba con los hermanos, me iba a predicar, volvía, me acostaba tarde, me levantaba temprano, volvía, era un espectáculo. Hoy llego a salir a las 12 de la noche, 12 y cuarto tengo que parar en el primer peaje a dormir un rato porque no me da. Porque los años se pasan, porque el cuerpo te va pasando factura. Porque la cintura te empieza a doler. Antes me dolía a los 1000 kilómetros, ahora me duele a los 200, ya me empieza a molestar la cintura. Y tenés que parar y estirar. El problema es que eso no es una cuestión de la edad y lógica. Entonces, cuando yo tenga 65 años, dentro de 20 años, 21 años, no voy a tener la fuerza. Entonces, me tengo que esforzar hoy para hacer lo que tengo que hacer. Si no me esfuerzo hoy a los 40, ¿cuándo lo voy a hacer? No quiero que me pase lo de Juan, el de la historia del comienzo, que ya no tenga la fuerza para servir al Señor. Yo sé que en esta casa hay dones que se van a multiplicar, hay talentos que se van a activar, hay llamados que van a ser perfeccionados, madurados, porque habrá gente que tomará una disciplina espiritual para que la palabra de Dios se cumpla. La fidelidad traerá multiplicación, la disciplina traerá expansión, la generosidad abrirá nuevas dimensiones del reino. Y de esta casa Dios va a levantar hombres y mujeres responsables con su gracia. Esta casa no va a ser una casa de gente que entierre talento. Esta casa va a multiplicar todo lo que Dios le está dando. Y cuando yo estoy hablando de estas cosas, yo sé que a veces cuando yo hablo, hay gente como aquel hombre que era tan cercano al rey de Samaria y que en medio de una crisis tan grande, el profeta dijo: quédense tranquilos que mañana todo vuelve a la normalidad. Y el jefe dijo: ponele. Si Dios abriera hoy ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y el profeta le dijo: tranquilo, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. El otro día, cuando todas las cosas volvieron a la normalidad, este hombre se paró en la puerta y la gente salió tan rápido que lo atropelló, lo pisaron y lo mataron. Es decir, lo vio, pero no lo disfrutó. Hermano, no sea usted con ese pensamiento. Crea que Dios verdaderamente nos ha hablado. Crea verdaderamente que Dios nos ha dado una palabra. Estamos en tiempos de decisión. Pero quiero que escuche esto con todo su corazón. Cada uno de nosotros que estamos aquí dentro, cada uno de los que están en este auditorio, tenemos algo de Dios en nuestra vida. Usted tiene algo de Dios dentro suyo. Aunque usted no lo pueda creer. Aunque usted no lo crea, Dios ha depositado algo dentro suyo. Algo que Dios sembró. Puede ser un don, puede ser un talento, puede ser un llamado, puede ser una gracia, puede ser una asignación. Mire, puede ser tantas cosas. La pregunta no es si Dios puso algo dentro tuyo, porque eso yo estoy seguro. La pregunta, ¿yo cómo sé que Dios puso? Dios puso. Yo no te puedo preguntar, vos, Dios puso algo dentro tuyo, porque yo estoy seguro que Dios lo hizo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que Dios puso dentro tuyo? ¿Qué vas a hacer con tu llamado? ¿Qué vas a hacer con esa gracia? ¿Qué vas a hacer con ese talento? ¿Qué vas a hacer con ese don? ¿Lo vas a enterrar, lo vas a dejar ahí guardadito? ¿O lo vas a poner al servicio? Necesitamos gente que sirva. Necesitamos gente que sirva. En el año 2007, mire lo que le voy a hablar, 2007, hace 19 años atrás. En realidad hizo 18. Perdón, en el año 2006 fue. En el año 2006 hizo 19 años, el diciembre pasado. Nosotros teníamos algunos meses de casado y para ese mes de diciembre celebramos el aniversario de la iglesia y yo me recuerdo que vino ese fin de semana a predicar a nuestra congregación el pastor Alejandro Gione, hoy el apóstol Alejandro que está en Europa, vino con el pastor Omar Otero y con el pastor Omar Paz. Y me recuerdo que mi papá en ese diciembre nos reconoció a nosotros como ancianos
como presbítero del ministerio, y no solamente quería reconocernos a mí, sino que quería traer un reconocimiento también como presbítero sobre mi hermano David. Y mi hermano David le decía, no, no. Entonces mi papá le dice al pastor Otero, Omar, ¿por qué no hablas vos con mi hijo? No sé por qué él no quiere. Entonces el pastor Otero dice, David, tu papá ha visto los frutos, quiere reconocerte como un anciano. Y mi hermano le dijo, yo fui llamado a esto que hago, al diaconado. Yo fui llamado a esto. No me ponga otra carga porque esto es a lo que Dios me llamó. Ninguno de nosotros nos imaginábamos que 3 años después él iba a partir con el Señor, 3 años y medio después. Pero quiere que le diga algo. Él se esforzó en ese llamado y los que tuvieron la oportunidad de conocerlo que están aquí saben cómo él cumplía la labor de trabajo, de estar, yo decía hace un momento, de estar pendiente de todas las cosas. Ahora, ¿sabe por qué? Porque él sabía lo que Dios había puesto dentro suyo y no lo despreció para alcanzar otra cosa que no estaba dentro suyo. Él dijo, voy a desarrollar lo que Dios puso dentro mío. Si mañana Dios siembra otra cosa, gloria a Dios, pero mientras tanto, voy a ser fiel en lo que Dios me dio. En lo que Dios te confió tienes que ser fiel. Un día vamos a estar delante del Señor. Usted y yo, mire, a mí me gusta esto. A mí me preguntan, che, ¿y vos cuando vas a alguien, a un velorio y te llaman para que hagas el responso, para que diga unas palabras y esa persona no es cristiana? Dice, ¿vos qué haces? ¿Dónde lo mandas? Y yo los mando a todo el cielo, le digo, porque todos vamos a comparecer delante del Señor algún día. Después allá lo van a derivar. La derivación llega allá arriba, pero al fin y al cabo todo un día vamos a estar delante del Señor. Y el día que estemos delante del Señor, Él no te va a preguntar cuántos talentos recibiste. Él te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con lo que te confié? Un día Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de qué es lo que hemos hecho. Habrá personas que dirán, Señor, lo multipliqué. Pero seguramente habrá otros que dirán, Señor, yo lo enterré. Lo escondí. Tuve miedo. Pero quiero decirte que Dios en este tiempo, a través de su Espíritu Santo, nos está llamando a hombres y a mujeres que digan, no voy a desperdiciar lo que Dios puso dentro mío. Y por favor quiero pedirle algo encarecidamente. Nunca usted piense que es una molestia para mí. Nunca usted piense que enviarme un mensaje, un llamado, que pedirme una reunión es una molestia para mí. Jamás. No, ¿qué lo voy a molestar al apóstol? No, por favor. Si usted tiene alguna duda, si usted dice, yo la verdad es que no sé del todo qué es lo que Dios quiere conmigo. Sé que Dios puso algo dentro mío y no sé cómo desarrollarlo. Guíeme, quédese tranquilo, venga, yo lo voy a guiar. Quédese tranquilo, nosotros le vamos a dar un trabajo para que usted haga y desarrolle de lo que Dios ha puesto dentro suyo. Pero no se quede en eso escondido. Y no, es que no quiero molestar, porque muchas veces esa es la excusa que usamos y estamos enterrando lo que Dios puso dentro nuestro. Dios está llamando a gente que diga, no voy a desperdiciar lo que Dios puso dentro mío. Un día yo tuve que decir, Señor, no quiero desperdiciar esa gracia. Si usted siente que Dios le está hablando en su corazón, no desperdicie su llamado. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor.